Hay un país donde la tierra ha sido creada, en parte por el ser humano, donde no se evita el agua, sino que se aprende a convivir con ella, donde el espacio no es algo casual, sino diseñado hasta el último detalle. Esos son los Países Bajos. Aquí los canales parecen líneas trazadas sobre un plano. Los molinos mueven el aire como si formaran parte de un sistema antiguo, pero todavía vivo. Los tulipanes transforman el paisaje de una manera tan radical que parece irreal. Y las bicicletas cruzan las ciudades más rápido que los pensamientos. Este es un lugar donde el orden no limita, sino que crea libertad. Y donde la armonía no parece una idea, sino una costumbre. Y esto es solo el principio. Lo que viene es un país mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Si te gustan este tipo de viajes, suscríbete al canal. Esto no ha hecho más que empezar. Los Países Bajos son un país fácil de subestimar a primera vista. Es pequeño en tamaño, pero casi enseguida queda claro que su verdadera dimensión no está en los kilómetros, sino en cómo está construido. Este país se encuentra en el oeste de Europa, junto al Mar del Norte. Y su propio nombre ya explica muchas cosas. Los Países Bajos son tierras bajas. Gran parte de su territorio está a muy baja altitud y en algunos lugares, incluso por debajo del nivel del mar. Y eso no es solo un detalle geográfico, es la condición principal sobre la que existe el país. Aquí el agua siempre ha sido no solo un recurso, sino también un desafío. Por eso es imposible entender los Países Bajos sin sus diques, canales, esclusas y todo su sistema de control del agua. Es un país que durante siglos no solo ha vivido junto al mar, sino que ha mantenido con él un diálogo constante y, en cierto modo, una negociación permanente. Aquí la gente no se limitó a construir ciudades. Cambió la propia tierra, desecó territorios, creó pólderes, trazó canales y levantó defensas contra tormentas y mareas. Por eso, los Países Bajos no son solo naturaleza, son naturaleza ordenada por la voluntad humana. Pero lo sorprendente no está solo en la ingeniería. También está en que todo este sistema no se siente rígido, se siente casi ligero, como si el agua, las ciudades y las carreteras hubieran sido creadas desde el principio para encajar entre sí. Es un país con una densidad de población muy alta. Las ciudades están muy cerca unas de otras, y eso hace que aquí el espacio se perciba de otra manera. No como una enorme distancia que hay que recorrer, sino como una red bien conectada. Todo está relacionado. Todo funciona en conjunto. Por eso la cultura de la bicicleta aquí parece tan natural. En los Países Bajos, la bicicleta no es un símbolo romántico ni una imagen turística. Es parte de la vida diaria. Un medio de transporte, un elemento de la lógica urbana, una prolongación del propio ritmo del país. Aquí las bicicletas no decoran la escena, explican cómo funciona el espacio.
Esa misma lógica también se nota en las ciudades. Las ciudades neerlandesas rara vez impresionan por su monumentalidad. Impresionan por sus proporciones, por una escala en la que resulta cómodo vivir. Aquí los edificios no abruman, las calles no saturan, los canales no solo aportan belleza, estructuran el paisaje urbano. Y entiendes, aquí todo está pensado hasta el último detalle. Cada cosa está en su lugar. Esa es una característica muy importante de los Países Bajos. Aquí lo sistemático no destruye la atmósfera, al contrario, la crea. Es precisamente gracias a la precisión que aparece la ligereza. Es precisamente gracias al orden que surge esa sensación de calma. Y eso no se limita solo al entorno urbano. En el estilo de vida también se percibe ese equilibrio. Los Países Bajos suelen asociarse con la apertura, la tolerancia y la libertad de elección. Pero detrás de eso no hay caos, sino una cultura muy fuerte del acuerdo. Una cultura de convivencia. Una cultura de reglas que dan espacio. Los Países Bajos no intentan impresionar con extremos. Impresionan por lo bien conectado que está aquí todo. El mar, la tierra, las ciudades, los pueblos, el transporte, la arquitectura, la vida diaria. Es un país donde incluso lo cotidiano parece pensado. Y por eso viajar aquí no va solo de lugares bonitos. También va de observar cómo puede verse un espacio cuando entre la persona y el entorno no hay lucha, sino equilibrio. Los Países Bajos son pequeños en el mapa, pero dentro de ellos hay toda una manera de ver el mundo. Y eso es justamente lo que vamos a buscar a continuación. Ver los lugares donde este país se revela con más precisión. Ámsterdam no se explica de inmediato. Se va descubriendo poco a poco, a través del movimiento, del agua, del ritmo. Primero los canales. Atraviesan toda la ciudad. Le dan estructura, marcan la dirección. Aquí el agua no es un fondo, es la base. Las calles parecen girar a su alrededor. Los puentes conectan el espacio en decenas de puntos. Y la ciudad se ve como un sistema en movimiento que aún así no pierde el equilibrio. Las casas están muy juntas, estrechas, altas, ligeramente inclinadas hacia adelante, cada una con su propio carácter, y juntas crean una silueta imposible de confundir con la de cualquier otra ciudad. Pero lo más importante aquí es el movimiento. Las bicicletas aparecen por todas partes. No son solo una parte de la ciudad, son su sistema circulatorio. La gente va al trabajo, a reuniones o simplemente vuelve a casa. Y ese flujo no se detiene. Aquí los coches parecen innecesarios y los peatones forman parte de un sistema que funciona sin caos. Y es precisamente en ese movimiento donde Ámsterdam empieza a revelarse. No va deprisa. Va de un ritmo que sientes y al que te acabas sumando. Aquí es fácil perderse, no físicamente, sino emocionalmente. Entrar en una calle cualquiera, pararte junto a un canal y simplemente mirar cómo cambia la luz.
La ciudad juega constantemente con ella. Los reflejos en el agua, las sombras en las fachadas, la tarde que llega despacio y con suavidad. Y junto a todo eso aparece otra capa, la cultura. Ámsterdam es una ciudad de museos. Aquí se concentran obras que dieron forma al arte europeo. Pero ni siquiera eso es lo más importante. Lo importante es lo orgánicamente integrada que está la cultura en la vida cotidiana. No está separada, está al lado. En las mismas calles, en los mismos edificios, en el mismo ritmo. Y cuando cae la tarde, la ciudad no se detiene, cambia. La luz se vuelve más cálida, el agua más oscura, el movimiento más lento, pero más profundo. Abren los bares, se llenan las terrazas y aparece otro sonido, más relajado, más vivo. Ámsterdam no se convierte en otra ciudad, simplemente muestra otra de sus caras. Es una ciudad de libertad, pero no de una libertad caótica, sino de una libertad que existe dentro de una estructura clara. Y precisamente por eso funciona. Ámsterdam es una puerta de entrada, un lugar donde empiezas a entender los Países Bajos, a través del agua, a través del movimiento, a través de un equilibrio que parece casi natural. Y después de ella, inevitablemente surge la pregunta: ¿qué más puede mostrar este país? Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Después de Ámsterdam, el ritmo cambia de golpe, como si alguien bajara la velocidad. Giethoorn parece existir fuera del tiempo. Aquí no hay carreteras como la de siempre. No hay ruido de ciudad. No hay multitudes. Solo hay agua. Los canales estrechos pasan entre las casas. En lugar de calles, hay canales. En lugar de coches, hay barcas. Y este espacio te obliga de inmediato a bajar el ritmo. Las casas son bajas, con tejados de paja, rodeadas de vegetación, de flores que parecen colocadas sin esfuerzo, como si hubieran brotado solas. Todo parece natural y al mismo tiempo muy preciso. Las barcas se deslizan en silencio, casi sin hacer ruido, y el agua responde con suavidad, sin olas bruscas. Aquí no existe la prisa. Incluso el movimiento parece tranquilo. La gente se desplaza despacio, se detiene, mira alrededor y parece adaptarse a este ritmo. Giethoorn no es un lugar para la actividad, es un lugar para observar. La luz aquí es distinta, más suave. Se cuela entre los árboles, se refleja en el agua y crea una sensación de profundidad. A veces da la impresión de que este espacio no es del todo real, como si existiera aparte del resto del mundo. Aquí el silencio no está vacío, está lleno de pequeños sonidos, del agua, de las hojas, del movimiento de las barcas. Y es justamente ese silencio
el que crea la sensación principal. Después de la ciudad, esto se siente como una pausa, como un momento en el que no hace falta hacer nada. Giethoorn muestra otra cara de los Países Bajos, no la urbana, no la dinámica, sino la tranquila, la lenta y casi de cuento. Y es en ese contraste donde este país empieza a revelarse con más profundidad. Róterdam se siente distinta desde el primer momento. Aquí no está la Europa de postal de siempre. No hay calles medievales estrechas, ni fachadas antiguas que marquen el ritmo. Esta ciudad empezó de nuevo. Después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, Róterdam no fue reconstruida, fue replanteada. Y precisamente por eso, hoy parece una mirada al futuro. Aquí la arquitectura es la protagonista. Los edificios no se repiten, experimentan con la forma, con el espacio, con la manera en que la persona interactúa con la ciudad. Las casas cúbicas son uno de los símbolos de este enfoque. Parece que desafían la lógica de la gravedad. Giradas en ángulo, crean sensación de movimiento incluso cuando están quietas. Y eso es solo un ejemplo. En Róterdam hay muchas decisiones atrevidas. Vidrio, metal, estructuras abiertas. Puentes que parecen al mismo tiempo obras de ingeniería y piezas de diseño. La ciudad no intenta adaptarse a las expectativas de siempre. Propone otra manera de mirar el espacio. Pero detrás de esa forma hay función. Róterdam alberga uno de los puertos más grandes del mundo. Un lugar donde todo está en movimiento constante. Contenedores, barcos, logística. Una escala difícil de abarcar con una sola mirada. Y ese puerto define el carácter de la ciudad. Aquí todo funciona, rápido, con precisión, sin exceso. Y esa energía no se percibe solo en la infraestructura, sino también en el propio ritmo de vida. La gente se mueve más deprisa, el espacio es más abierto. La ciudad respira de otra manera. Róterdam no va de contemplar, va de actuar. Demostrar cómo es un país que no teme cambiarse a sí mismo, que no se aferra al pasado, sino que lo usa como punto de partida. Y es aquí donde se entiende algo importante. Los Países Bajos no son solo tradición y calma, también son movimiento constante hacia adelante. Róterdam muestra esa cara de la forma más clara posible, sin adornos, sin nostalgia. Es una ciudad del futuro que ya se ha convertido en presente. Sans parece esa imagen que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en los Países Bajos. Casas de madera pintadas de verde,
cuidadas, con detalles blancos. Se alinean junto al agua y transmiten una sensación de orden y calma. Y por encima de todo eso, los molinos, grandes, oscuros, con el giro lento y constante de sus aspas. No parecen un decorado, son reales. Durante mucho tiempo, fueron ellos los que marcaron la economía del país. Molían grano, trabajaban la madera, producían aceite. Y ese movimiento no es solo un símbolo, es parte de la historia. Aquí se pueden ver oficios que han sobrevivido del pasado. Los zuecos de madera, el trabajo hecho a mano, tecnologías que parecen simples, pero que funcionaron durante siglos. Y nada de eso se siente anticuado. Al contrario, se siente vivo. Hay otro detalle sin el que es imposible imaginar este lugar: el queso. El queso neerlandés es uno de los más famosos del mundo. Y aquí se puede ver cómo se elabora, cómo las tradiciones se transmiten a través del proceso y no solo de la historia. Aquí el aire se siente distinto, más tranquilo, más cálido. Los sonidos son más suaves. El viento, la madera, el movimiento del agua. Saint-Séchans no es solo un lugar, es una sensación de regreso. Algo más simple, más claro y al mismo tiempo muy importante para entender el país. Después de la modernidad de Róterdam, esto parece otra realidad, pero en realidad forma parte del mismo sistema. Y es precisamente en esa combinación donde los Países Bajos se vuelven de verdad interesantes. Después de los paisajes tranquilos, todo cambia de golpe, como si alguien llenara el espacio de color. Keukenhof es el lugar donde la primavera se convierte en el gran acontecimiento y donde la naturaleza no solo se ve bonita, sino casi irreal. Primero aparecen los tulipanes, miles, decenas de miles, de distintos colores, formas y matices. No crecen de manera caótica, crean una estructura, patrones que se perciben incluso desde lejos. Los campos se extienden hasta el horizonte. Las franjas de color se suceden una tras otra. El rojo pasa al amarillo, el amarillo al violeta. Y todo parece un cuadro vivo. Pero aquí lo más importante no es solo la forma, es la sensación. La luz intensifica los colores, el aire parece más ligero y el espacio da la impresión de abrirse mucho más. No solo miras, te encuentras dentro de este paisaje. Keukenhof no es naturaleza salvaje, es naturaleza creada con una idea, con precisión, con una comprensión muy clara de cómo se ve la belleza a gran escala. Cada parterre, cada sendero, cada transición está pensado, pero no se siente artificial,
Al contrario, todo parece natural. Y precisamente por eso el efecto es tan fuerte. Aquí no hay una historia complicada. No hay un contexto profundo que haya que explicar. Hay un instante, ese momento en el que simplemente te detienes y miras. Y entiendes que este paisaje solo existe durante un tiempo muy breve, unas pocas semanas al año. Después los colores desaparecen y los campos vuelven a ser normales. Y es precisamente esa temporalidad lo que hace este lugar todavía más poderoso. Keukenhof es un pico visual, el punto en el que los Países Bajos se muestran con la máxima intensidad. Sin estructuras complejas, sin explicaciones, solo a través del color, de la luz y de una emoción que aparece al instante. Y después de eso, es difícil no preguntarse qué más puede cambiar con la misma intensidad. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Después del color y de la emoción, el ritmo vuelve a cambiar. Se vuelve más sobrio, más contenido. La Haya se siente distinta. No intenta impresionar por la forma ni por la escala. Su fuerza está en lo que representa. Aquí es donde se encuentra el gobierno de los Países Bajos. Aquí se toman decisiones que marcan el rumbo del país. Pero su papel no se limita a eso. La Haya es uno de los grandes centros internacionales del derecho. Una ciudad donde trabajan tribunales que tratan asuntos de alcance mundial. Aquí se resuelven cuestiones que van mucho más allá de un solo país. Y eso es justamente lo que crea su atmósfera especial. La ciudad parece tranquila, incluso contenida. Las calles no están saturadas. La arquitectura es elegante, sin excesos ni necesidad de exhibirse. Pero detrás de esa sencillez se percibe una estructura. La Haya no muestra el poder, lo sostiene. Aquí no importan tanto las formas como las funciones. No el efecto, sino la estabilidad. Y por eso se siente distinta a Ámsterdam o a Róterdam. Hay otro detalle que cambia por completo la percepción de esta ciudad: el mar. Muy cerca está la costa, Scheveningen, una playa amplia, el viento, un horizonte que se abre por completo. Y ese contraste funciona con una precisión increíble. Por un lado, la política, las decisiones, los procesos internacionales. Por otro, el espacio abierto, el agua y el movimiento. La Haya une esos dos mundos y lo hace con calma, sin transiciones bruscas. Es una ciudad con estatus, pero sin ostentación. Aquí todo se apoya en la confianza en el sistema, en las reglas, en una estructura que funciona. Y ahí es donde aparece otra cara más de los Países Bajos. No la emocional, no la llamativa, sino la profunda, la estable y la muy influyente.
en algún momento se hace evidente. Los Países Bajos no son solo un país junto al agua, son un país que trabaja constantemente con ella. Kinderdijk es uno de esos lugares donde eso se ve con más claridad. Aquí todo parece tranquilo, agua plana, orillas verdes y una fila de molinos alineados junto a los canales. Pero detrás de esa calma hay un sistema. Estos molinos no son solo un símbolo, formaban parte de una solución de ingeniería, compleja, pero al mismo tiempo muy lógica. Su tarea era controlar el nivel del agua, bombearla desde las zonas más bajas hacia las más altas, y de ese modo proteger la tierra. Cada molino funcionaba como parte de un mecanismo común. Por separado, es solo una construcción. Juntos, forman un sistema que permitió que territorios enteros pudieran existir. Y eso cambia por completo la forma de mirar este lugar. Ya no estás viendo solo un paisaje bonito. Estás viendo el resultado de una interacción de muchos años entre el ser humano y la naturaleza. Los canales atraviesan el espacio de forma recta y precisa. El agua se mueve despacio, de manera controlada. No se siente una lucha, se siente un equilibrio. Por eso Kinderdijk forma parte de la lista de la UNESCO, no como un monumento aislado, sino como un ejemplo de cómo se puede organizar un entorno. Aquí la ingeniería no parece complicada, parece natural. Los molinos giran lentamente, el viento marca el ritmo y da la impresión de que este sistema hubiera existido siempre. Pero en realidad es el resultado de decisiones precisas, de cálculos y de una comprensión profunda de cómo funciona el agua. Kinderdijk es el lugar donde la idea de los Países Bajos se vuelve clara. No a través de las palabras, sino a través de la forma. A través de cómo está organizado el espacio y de cómo las personas no lograron vencer a la naturaleza, sino llegar a un acuerdo con ella. Después de las regiones del norte y del centro, el país cambia. Maastricht se siente distinta desde el primer paso. Aquí el ritmo es otro, la luz es otro, e incluso la arquitectura es diferente. La ciudad está en el sur de los Países Bajos, y eso se nota. Aquí los edificios tienen colores más cálidos. La piedra, la textura, los detalles, todo parece más clásico, más cercano a esa Europa que normalmente imaginamos. Las calles son estrechas, pero no agobiantes. Las plazas son más abiertas y el espacio se siente más tranquilo. Maastricht es una de las ciudades más antiguas del país. Y esa historia no se percibe como un simple fondo, sino como parte de la vida cotidiana. Aquí no hay contrastes bruscos. No hay la prisa de los grandes centros urbanos. La ciudad vive más despacio. Los cafés se abren hacia las plazas. La gente se sienta durante más tiempo.
Las conversaciones fluyen con calma y poco a poco ese ritmo se te contagia. Maastricht no va de escala, ni de exhibición, va de sensación, de calidez, de estabilidad y de una sencillez que no necesita explicarse. Aquí los Países Bajos se ven de otra manera, más suaves, más humanos. Y por eso esta parte del país revela otra dimensión más, silenciosa, pero muy importante. Después de las ciudades y los canales, los Países Bajos de pronto se abren de una forma completamente distinta. Sin construcciones densas, sin líneas definidas, sin ese control que se siente en todas partes. Texel es una isla, y ese aislamiento por sí solo ya cambia el ritmo. Aquí hay más espacio, más aire y mucha más libertad. El paisaje empieza con las dunas, formas suaves, onduladas, que el viento va cambiando todo el tiempo. No son estáticas, están vivas. La arena se mueve, la hierba se aferra a la tierra, y ese equilibrio parece frágil, pero estable. Detrás de las dunas está el mar, abierto, frío y casi siempre en movimiento. Las olas no parecen agresivas, pero tienen una fuerza que se siente enseguida. Aquí las playas son amplias, largas, casi infinitas. A veces da la sensación de que se extienden más allá de lo que permite el horizonte. Hay poca gente, y aun cuando la hay, el espacio la diluye. Aquí no existe el ritmo de la ciudad. No hay prisa, solo está el viento. Lo atraviesa todo, las dunas, el agua, el espacio abierto. Y es precisamente él quien marca el ritmo. Aquí la gente no rehace el espacio, convive con él. Y por eso este lugar se siente tan especial, sencillo, abierto y muy honesto. Estos son unos Países Bajos sin marcos, sin la estructura a la que estamos acostumbrados. Y quizás sea justamente aquí donde la libertad se siente con más fuerza. Después del espacio abierto, el viaje vuelve otra vez a la ciudad, pero no a una gran ciudad, ni a una ciudad moderna. Delft es otra historia. Aquí todo parece más cuidado, más preciso y al mismo tiempo más suave. Los canales atraviesan la ciudad con calma, sin tensión, como una parte natural del espacio. Las casas se alinean con equilibrio, con esas fachadas tan características que se reflejan en el agua. Y eso crea una sensación de simetría, casi perfecta. Delft suele asociarse con la cerámica azul de Delft. Los patrones blancos y azules
que se han vuelto reconocibles mucho más allá del país. No es solo artesanía, es un estilo sutil, sobrio y muy preciso. Y esa misma precisión se siente en toda la ciudad. Aquí no hay caos, no hay nada de más. Cada detalle parece estar en su sitio. Hay otra capa más en esta ciudad, el arte. Aquí vivió Johannes Vermeer. Sus obras son luz, silencio y un instante. Y al mirar Delft, es fácil entender de dónde salió todo eso. La luz aquí es suave, el movimiento es lento, y el espacio parece hecho para observar. Delft no va de escala, va de detalle, de una belleza que no levanta la voz, pero se queda contigo. Y ahí está su fuerza. Después de las ciudades y los canales, los Países Bajos vuelven a cambiar. Pero no de forma brusca, ni por contraste. Es un cambio que ocurre en silencio. El Parque Nacional Hoge Veluwe es un espacio dentro del país, un lugar donde desaparece la estructura urbana y aparece algo más natural. Aquí no hay canales, no hay construcciones densas, hay bosque, denso, profundo, de esos que absorben el sonido. La luz se cuela entre los árboles con suavidad, sin contrastes bruscos, y crea una sensación de calma que no hace falta buscar. Pero el bosque es solo una parte. De pronto se termina y se abre otro espacio. Dunas de arena, secas, claras, casi inesperadas para este país. Parecen traídas de otro continente. Y ese contraste entre el bosque y la arena abierta crea la sensación de estar en mundos distintos dentro de un mismo lugar. Aquí no importa tanto la ruta, importa el movimiento. Y ese movimiento es en bicicleta. Aquí están por todas partes, sencillas, iguales, accesibles. Simplemente coges una y te pones en marcha, sin prisa, sin un objetivo fijo. Los senderos atraviesan el bosque, los campos abiertos, las dunas, y cada giro cambia el espacio. Aquí no hay ruido de ciudad, no hay tensión, solo hay silencio. Pero no un silencio vacío, sino lleno de cosas. Del sonido de las hojas, del movimiento ligero del viento y de esa sensación de amplitud que nada limita. Hoge Veluwe es otra cara de los Países Bajos, no diseñada hasta el último detalle, sino dejada para respirar. Y es justo aquí donde aparece el equilibrio, entre lo que las personas construyeron y lo que decidieron no cambiar. Este lugar no intenta impresionar, funciona de otra manera, a través del silencio, del espacio y de esa sensación de que por fin has bajado el ritmo. Después del espacio natural, el viaje vuelve otra vez al agua, pero a un agua completamente distinta. Volendam
Es un pequeño pueblo junto a la costa, un lugar donde todo parece casi una postal. El puerto es el centro de todo. Los barcos están amarrados muy juntos. El agua está en calma. Y la vida aquí está ligada precisamente a ella. Las casas son pequeñas, cuidadas, con fachadas características fáciles de reconocer. Parecen de esos lugares donde nada ha cambiado en años. Y esa sensación de conservación se convierte en lo más importante. Volendam habla de tradición, de cómo era el país antes de las ciudades modernas y de la arquitectura contemporánea. Aquí todavía se puede ver la ropa tradicional, no como algo de museo, sino como parte de una cultura que sigue viva. Y eso le da al lugar un carácter especial, como si aquí el tiempo se moviera más despacio. Las calles son estrechas, la vida tranquila. La gente no tiene prisa y hasta los turistas terminan adaptándose a ese ritmo. Volendam no intenta ser otra cosa, simplemente se conserva a sí mismo. Y ahí está su fuerza. No es una gran ciudad, ni el centro de los acontecimientos, pero es un lugar donde se sienten las raíces. Una parte sencilla, viva y muy reconocible de los Países Bajos. Después del ritmo turístico, aparece una ciudad que resulta familiar, pero se siente distinta. A Haarlem muchas veces la llaman la alternativa a Ámsterdam, y eso se nota enseguida. Aquí hay canales, hay calles estrechas, hay arquitectura antigua, pero no hay saturación. El centro de la ciudad se organiza en torno a plazas, abiertas, vivas, pero no caóticas. La plaza principal parece un punto de equilibrio. Aquí convergen las calles, la gente y el ritmo de la ciudad. Los edificios son antiguos, con detalles que no intentan llamar la atención, pero se quedan en la memoria. Haarlem no intenta impresionar, simplemente existe en su propio equilibrio, entre el movimiento y la calma, entre la ciudad y la lentitud. Aquí hay menos turistas y más sensación de vida real. Los cafés están llenos de conversaciones, pero sin ruido. Las calles están vivas, pero no saturadas. Y eso crea una experiencia distinta. No observas la ciudad, pasas a formar parte de ella. Haarlem es ese mismo estilo neerlandés, pero sin exceso. Limpio, equilibrado y muy natural. Y es precisamente aquí donde se entiende cómo es el país fuera de las rutas principales.
Después, la ruta sigue hacia el norte, y con ello cambia también la energía. Groningen es una ciudad que vive de otra manera. Aquí no está la imagen clásica de los Países Bajos. Menos decorado histórico, más movimiento. Es una ciudad universitaria, y eso se nota en todas partes. Las calles están llenas de gente joven. Las bicicletas van más rápido. El ritmo se vuelve más intenso. La ciudad se ve moderna, pero no fría. La arquitectura cambia. Junto a los edificios antiguos aparecen formas nuevas, y ese contraste se siente natural. Aquí hay más experimentación, más libertad. Los cafés, los espacios, las plazas, todo está pensado para una vida que no se queda quieta. Groningen no intenta ser clásico, mira hacia adelante, y por eso aquí se siente el futuro. Pero no como tecnología, sino como una forma de vida, más abierta, más dinámica. Es una ciudad donde el país se rejuvenece, donde cambia su ritmo y aparece una energía nueva. Groningen son unos Países Bajos que todavía se están formando, y por eso se sienten especialmente vivos. Después de la energía joven, aparece otro nivel de modernidad. Eindhoven es una ciudad donde las ideas toman forma. Aquí todo está relacionado con la tecnología y el diseño, y no está escondido. Se nota desde el primer momento. La ciudad se ve distinta, menos historia, más función. Los edificios son modernos, definidos y construidos con cálculo. No es una arquitectura casual, es una decisión. Eindhoven está ligado a Philips, y esa historia sigue influyendo en la ciudad. Aquí la tecnología no es un fondo, es parte de la identidad. Pero aún más importante es el diseño. Cada año, la ciudad se convierte en un centro para diseñadores de todo el mundo. Y eso transforma el espacio. Aparecen nuevas formas, nuevas ideas, nuevas maneras de pensar cómo debe verse una ciudad. Eindhoven no va de belleza en el sentido clásico. Va de función que se convierte en estética. De un espacio que funciona. Aquí se siente el futuro, no como algo lejano, sino como algo que ya está ocurriendo. Y es justamente aquí donde los Países Bajos muestran otra de sus caras. No la histórica, no la tradicional, sino esa que se está creando constantemente de nuevo. Después de la tecnología y la modernidad, el viaje entra en un espacio más tranquilo, pero también más profundo. Leiden es una ciudad del conocimiento. Aquí el ritmo es distinto, no más rápido, sino más concentrado. Es uno de los centros universitarios más antiguos de Europa, y eso se nota enseguida. Las calles están llenas de estudiantes, pero no de ruido, sino de ideas. Aquí los canales son más serenos, las líneas de la ciudad más suaves. Los edificios se ven sobrios,
sin excesos, pero con personalidad. Leiden no se exhibe, no intenta llamar la atención. Su fuerza está en la atmósfera, en las bibliotecas, en los patios interiores, en los muelles tranquilos donde uno puede detenerse. Fue aquí donde nacieron ideas que fueron mucho más allá del país. Y eso crea una sensación de profundidad. La ciudad parece decir, aquí no importa tanto lo que se ve, sino lo que se forma por dentro. Leiden es un centro intelectual, pero sin grandilocuencia, tranquilo, sereno y muy coherente. Aquí el viaje cambia de enfoque, de lo visual a lo interior. Y eso es precisamente lo que hace especial a este lugar. Después de las ideas, aparece el sabor. Gouda es una ciudad conocida en todo el mundo, pero no por su arquitectura, sino por su queso. Gouda no es solo un nombre, es un símbolo. Aquí la gastronomía se convierte en parte de la cultura. Los mercados son el gran escenario. Los quesos se colocan en filas. Las ruedas amarillas crean ritmo y color. Todo parece casi una representación. Pero no es un decorado. Es una tradición que se ha conservado durante años. Aquí lo importante es el proceso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se transmite el conocimiento? Gouda es una ciudad sencilla, pero precisamente en esa sencillez hay algo muy auténtico. Sin formas complicadas, sin excesos. Solo el sabor que habla por sí solo. Y es precisamente por eso por lo que este lugar se queda en la memoria. Después de la sencillez, aparece una ciudad con carácter. Den Bosch no intenta resultar evidente. Su atmósfera se revela poco a poco. Las calles son estrechas, sinuosas y un poco caóticas, en el buen sentido. No es una geometría perfecta, es un espacio vivo. Aquí los canales no avanzan de manera tan predecible. Las casas están más cerca unas de otras. Y todo eso crea una sensación de densidad, pero no de agobio. Den Bosch va de atmósfera, de detalles que no se perciben a la primera, de la luz que cae entre los edificios, de pequeños cafés que aparecen de repente. La ciudad tiene historia,
y se siente en cada giro. Pero esa historia no está congelada, está viva. Aquí no hace falta planear una ruta. Es mejor simplemente caminar y dejar que la ciudad se muestre sola. Den Bosch son unos Países Bajos con otro estado de ánimo, más íntimos, más profundos, y precisamente por eso se quedan contigo durante mucho tiempo. Después de tantas ciudades y tantos ritmos distintos, el viaje llega a un lugar donde se siente la conexión con el pasado. Middelburg es una ciudad que se formó junto al mar. Aquí todo está relacionado con el agua, pero no de la misma manera que en los canales de las grandes ciudades. Es otro tipo de agua, más abierta, más cercana al océano. En otro tiempo, Middelburg fue un importante centro comercial, y eso se nota en la arquitectura. Los edificios transmiten seguridad, son más sólidos, más contundentes, como si hubieran sido hechos para otra escala. Las calles son tranquilas, sin movimiento de más, y eso crea una atmósfera especial. Aquí no hay prisa, hay una sensación de tiempo. Las plazas son abiertas, pero no ruidosas, y da la impresión de que la ciudad está un poco apartada del ritmo de la vida moderna. El mar está cerca, y su presencia se percibe incluso cuando no se ve. En el aire, en la luz, en el espacio. Middelburg habla de una historia que no desaparece. No está expuesta de forma evidente. Simplemente está ahí. Y ahí está precisamente su fuerza. Y antes del final, aparece una ciudad que parece reunirlo todo. Utrecht es equilibrio. No es la más grande, ni la más ruidosa, pero es aquí donde todo encaja en una imagen completa. Aquí los canales se ven distintos. Tienen dos niveles. El agua está abajo y la vida todavía más cerca de ella. Las terrazas, los cafés, los espacios públicos están situados directamente junto al agua. Y eso cambia por completo la sensación de la ciudad. No solo miras los canales, vives a su lado. La arquitectura reúne todo lo que ya hemos visto. Casas antiguas, fachadas cuidadas, torres que se elevan sobre la ciudad y al mismo tiempo una vida contemporánea que no entra en conflicto con todo eso. Utrecht no separa las épocas, las une. Aquí la gente se mueve con calma. Las bicicletas, como siempre, forman parte del ritmo. Pero no hay sensación de saturación. La ciudad respira con naturalidad. Y eso es justo lo que le da esa sensación de plenitud. Aquí está todo. Agua, arquitectura, vida. Pero nada domina.
todo funciona en conjunto. Y es precisamente aquí donde se entiende que los Países Bajos no van de lugares aislados, van de un sistema, de cómo todo está conectado, de cómo el agua da forma a las ciudades, de cómo las ciudades se adaptan, de cómo unas personas encuentran el equilibrio. Utrecht no es una combinación por su escala, lo es por su armonía, por la sensación de que todo ha encontrado su lugar. Y el viaje parece cerrarse, volver al principio, pero ya con otra comprensión, más profunda, más completa. Esta ciudad no habla de sí misma a gritos, simplemente muestra cómo todo puede funcionar junto. Y por eso se convierte en el acorde final perfecto. Los Países Bajos no se quedan en una sola imagen, van cambiando, poco a poco, casi sin que te des cuenta. Desde los canales de Ámsterdam hasta el silencio de los pueblos pequeños, desde los molinos de viento hasta la arquitectura contemporánea, desde las costas abiertas hasta los bosques del interior, es un país donde el agua no es un obstáculo, es la base. Da forma al espacio, a las ciudades y a la manera de vivir. Aquí todo parece ordenado, pero detrás de ese orden hay una idea profunda, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, entre el pasado y el futuro, entre la función y la belleza. Los Países Bajos no intentan impresionar por su escala, funcionan de otra manera, a través de los detalles, de la precisión, de esa sensación que se queda contigo después. Este viaje no va de lugares aislados, va de los vínculos entre ellos, de las transiciones, de los cambios de ritmo, de cómo espacios distintos acaban formando parte de un mismo todo. Y quizá ahí esté precisamente su fuerza, no en lo que muestran, sino en cómo lo hacen, con calma, con claridad y con una seguridad total. Si te gustan este tipo de viajes, suscríbete al canal. Todavía quedan muchos lugares que no solo merece la pena ver, sino también sentir. Y este camino no ha hecho más que empezar.